¿Listo? Listo. Listo, estamos grabando en 3, 2, 1. Cámara, acción, como diría Cantinflas. Así que, bien, dentro de lo que hemos platicado del desarrollo del curso es precisamente comprender el principio de que el juego mismo va a ser nuestra posibilidad de evaluarlo y analizarlo. El juego, nosotros tenemos un juego y ese juego lo vamos a poder evaluar para poder obtener información precisa, información concisa que nos permita tomar mejores decisiones y no solo corregir los aspectos del propio equipo, sino programar o planificar la semana basado en los aspectos que quiero mejorar, en las situaciones de juego, en las fases de juego que necesito mejorar para poder hacer mi modelo de juego o mi sistema de manera más fluida, de manera que se pueda llevar a la práctica. La otra es, en los primeros cursos vimos un esquema general de qué era lo que íbamos a ver. Hablábamos de las posibilidades de hacer análisis escritos, análisis estadísticos, análisis gráficos, análisis gráficos en este caso, que es multimedia, auditivos, y que eso nos va a dar la posibilidad de llegar con un mensaje más claro a nuestros deportistas y a las personas que tenemos que trabajar. Dentro de todo esto, pues el objetivo acá es ir desglosando en cada una de las clases todos estos elementos. Bueno, hoy vamos a ver un poquito de de las situaciones de, bueno, cómo comenzamos a estructurar un análisis. Y ya hablamos de qué se puede hacer, pero hoy vamos a comenzar a estructurar ya las primeras fases del análisis, las primeras fases de lo que vamos a hacer. Y vamos a dejar como tarea un cuestionario, ya dejamos un cuestionario inicial donde hacíamos un análisis del equipo propio y vamos a dejar de tarea un análisis del equipo rival, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues eso nos va a permitir tener la posibilidad de tener un análisis del equipo y un análisis inicial profundo del equipo propio, de nuestro equipo, y un análisis profundo de los equipos rivales. En cuanto a los equipos rivales, cabe mencionar de que lo que vamos a buscar es al principio acumular una gran cantidad de información, tratar de armar una base de datos que es la información que nosotros vamos a necesitar para hacer para conocer a nuestros rivales y de a poco y luego vamos a desglosar cuáles son los aspectos claves o los aspectos fundamentales para poder evaluar a los equipos rivales, qué factores clave hay. Pero hoy vamos a ver, vamos a arrancar con este aspecto. Entonces, ¿qué sucede? Los principios que hemos platicado, el conocer a nosotros mismos, conocer qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, el conocer lo que hace el equipo rival, o sea, qué pretende el equipo rival cuando hace determinadas situaciones para preverlo, trabajarlo y contrarrestarlo durante la semana. Y lo que hemos platicado, uno de los principios básicos en el fútbol es que la anticipación es la clave. El que llega antes llega primero. Aquí, tener información recopilada, tener un análisis previo de los rivales es clave para la hora que nos presentamos al juego. Durante el juego pues pueden pasar muchas cosas, sin embargo, todo previsto reduce la incertidumbre, como decíamos acá. El objetivo acá es medir todo, tener todo con un grado de medición y reducir esa incertidumbre y no jugarnos a los dados en cuanto a qué va a suceder o qué es lo que va a pasar durante el partido o durante el juego. Prácticamente todos los entrenadores reconocen que la complejidad del juego deportivo supone elevadas exigencias metodológicas, técnicas en los sistemas de observación, así como un elevado empleo de tiempo para la preparación y el análisis posterior del juego. Esto es un aspecto importante porque cuando hablamos nosotros, en este sentido, de los factores, aquí me quedo con esto, las exigencias metodológicas. ¿A qué me refiero cuando estoy hablando de exigencias metodológicas? Me refiero a que nosotros vamos a ver un esquema general, pero al final cada entrenador va a tener un esquema propio de análisis. O sea, cada entrenador va a determinar qué variables o qué aspectos son los que más le interesan, cuáles son los aspectos puntuales. ¿Sí? De esta manera, esas exigencias metodológicas se convierten en autoexigencias. O sea, lo que nosotros nos exigimos para hacer es lo que al final nos va a dar la posibilidad de conocer en mayor medida a nuestro equipo y al rival. Y esas características que determinan la posibilidad de alcanzar el logro en el juego, que lo que buscamos es ganar. Y las técnicas en los sistemas, como decíamos, podemos ir desde un papel y un lápiz, tomando nota, haciendo anotaciones, llevando un pequeño esquema de qué es lo que vamos observando,
pudiendo llevar un software, una computadora o una computadora, una cámara para hacer un video. La técnica determina mucho tanto la capacidad de captura, la capacidad de reducir la posibilidad de que cometamos errores. Nosotros vemos el juego de una manera cuando lo observamos y lo vemos de otra manera cuando el juego se ve después de haberlo jugado, después de haberlo vivido, porque muchas veces el factor emocional nos hace variar aspectos de la percepción. Entonces es bien importante ver el juego en frío, ya lejos de la situación y del calor del juego, para poder analizar las situaciones de forma concreta. Eso es vital. Una de las características de la persona que analiza el juego de forma en vivo, en el momento que lo esté realizando, es que tiene una persona con unos nervios de acero, con un temple tremendo, porque si se deja llevar por la emoción del juego, pasa de que se le escapó, se le pasó cierta situación porque se emocionó, o si está filmando, pues que siguió la jugada con la vista y se le olvidó filmar esa situación. O sea, pasa de todo. Y creo que es parte de las experiencias que uno va adquiriendo al echar a andar un programa de análisis como esto. Pero básicamente hay que definir criterios y exigencias metodológicas para lo que nosotros estamos haciendo y lo que queremos lograr. Entender mejor el juego es darle la posibilidad de mejorar el juego como tal. Comprender mejor el juego, analizarlo, nos da el chance o de elevar esos márgenes de error, de reducir esos márgenes de acierto y error y cada día buscar más aciertos y menos errores. Pero conlleva tiempo, como yo les dije la otra vez, principios, todo lo que nosotros queremos, todo lo que nosotros digamos, conlleva tiempo y esfuerzo. A esto hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. Entonces, son los aspectos importantes que vamos a ver pues, a lo largo del desarrollo de la clase del día de hoy. Bueno, ¿cómo analizar un partido de fútbol? Creo que es una pregunta importante. ¿Por dónde arrancamos? Creo que podemos arrancar desde muchos aspectos. Para serles sincero, en la mayoría de experiencia, muchos de los entrenadores arrancan de manera inicial. Cuando hablo de arrancar de manera inicial, es las primeras experiencias que se tienen es con las jugadas a balón parado, algunos aspectos o patrones de ataque y de defensa, y obviamente pues los sistemas, ¿no? Las líneas que utiliza, la cantidad de jugadores que utilizan por línea, en función de si utilizan el mismo sistema cuando atacan o, o varían, o hay una variación del sistema cuando defienden, el movimiento de qué jugadores pasan a qué posición cuando pierden el balón y pasan a un sistema de ataque organizado, o cuando están en un sistema de defensa ordenada, organizada, pues qué posición es la que esos jugadores van cambiando. Eso es en sí un aspecto global de lo que vamos a ver. Hoy vamos a ver los aspectos iniciales, con qué arrancar y cómo ponerlo. Primero, en primer lugar puede tomarse como referencia el sistema táctico inicial que utiliza el equipo. Creo que esto es algo muy común, nosotros lo vemos en redes sociales, lo vemos en los medios de comunicación, donde lo primero que hacen es dar la alineación y cuál es el sistema inicial con que el equipo pues, va a comenzar a jugar. Esto sabemos que una vez el balón está en juego, pues tiene muchísimas variables. Muchos equipos tienen un sistema para defender, un sistema para atacar, distinto. Algunos defienden con el mismo, atacan con el mismo, con sus diferentes variables. Pero eso lo vamos a analizar en el transcurso del desarrollo del curso. Entonces, como ya sabemos, esto se va modificando constantemente durante todo el juego, según sean los momentos del juego. Entonces, aquí la palabra clave y lo que me interesa que tomemos nota el día de hoy es esto. Según los momentos de juego, es lo que nosotros podemos observar y analizar. ¿Qué sucede? Por ejemplo, nosotros podemos analizar o ver cómo se mejora la producción de algo. Uno de los aspectos muy importantes fue, por ejemplo, la revolución industrial, cuando se dejaron de hacer las cosas de forma artesanal. O sea, un zapatero se tardaba un día en hacer un par de zapatos, ¿sí? A partir de la revolución industrial, ¿qué sucede? Pues desaparece el zapatero artesanal y aparece una cadena de producción donde 12 estaciones, o sea, 12 zapateros, hacían solo una parte específica de la construcción de ese zapato. Entonces, unos se encargaban solo de la parte de arriba, de la parte de atrás, otros de las suelas, y se volvían especialistas en eso. Al volverse especialistas en esa situación, lo que hacían era facilitar y automatizar esa productividad. Bueno, en el análisis basado en los momentos de juego, lo que nosotros buscamos es eso, no ver un partido del minuto 0 al minuto 45 o del minuto 0 al minuto 90
sino determinar esos momentos de juego y poder extraerlos de tal manera que vamos a poder analizar cada uno de forma individual, como que fuera una estación de trabajo. Y vamos a ver de qué manera lo vamos estructurando y lo vamos ordenando. Justamente lo que debemos observar son las fases del juego por las que atraviesa cada uno de los equipos. En este caso entendemos las fases del juego desde la posibilidad de conocer cada una de estas fases. ¿Okay? Entonces, como todos sabemos, como pues ya a este nivel todos somos especialistas, las fases del juego, tenemos la fase de ataque, la fase de defensa, las transiciones ataque-defensa, defensa-ataque, las acciones a balón parado y el análisis de los jugadores clave. ¿Por qué el análisis de los jugadores clave? Porque hay jugadores que rompen cualquier esquema o cualquier sistema y marcan una diferencia. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros tengamos o que conozcamos cuáles son esos jugadores que realmente marcan esa diferencia. Cuáles son los jugadores que te rompen ese esquema. ¿Ya? Recuerden que el juego del fútbol es un juego que va del orden al caos. O sea, desde el orden para crear un caos en el equipo rival que permita romper el orden para aprovechar una oportunidad. Nosotros mantenemos un orden para desordenar al rival. Y en el momento que el rival se desordena, se observa la oportunidad, pero en el momento que la oportunidad se da, ¿sí? También se rompe nuestro esquema. Por eso las transiciones son tan importantes, porque ese momento de pasar de ataque a defensa o defensa a ataque es un momento de una transición. Hay un pequeño desorden o un gran desorden, ¿sí? Y ahí es donde muchos equipos aprovechan esos momentos. Entonces, en esa fase se aprovechan. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es la capitalización del desorden, ¿sí? En ese momento es que tenemos que buscar la finalización. En el caso del fútbol, buscar la finalización. O sea, ¿para qué? Para que no quede un balón en juego y eso nos provoque una jugada en contra, ¿sí? Con un mal posicionamiento o una situación en desventaja en la cantidad de jugadores, en las líneas de juego que tengamos, y eso nos permita poder mantener el control del juego como tal. Bien, como lo hemos platicado, nosotros tenemos una forma de ver el juego, todo el mundo tiene una forma de ver el juego, los que analizamos el juego tenemos una forma distinta de ver el juego. Y a esto, pues obviamente le damos un esquema a nosotros totalmente distinto. Nosotros tenemos una construcción del juego y las características para su análisis. Esto es bien importante. ¿Cómo vamos construyendo nosotros el juego? Bueno, primero, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender? Primero, la zona de inicio, entender la fase de inicio, la zona de inicio, la zona de inicio del juego, que es bien importante en qué zona se va a dar. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver algunos elementos que podamos iniciar de manera para observar y para analizar. Luego, las zonas de profundización, en este caso los costados o las bandas, que son las zonas donde vamos a tener la posibilidad o el deportista o el equipo tiene la posibilidad de profundizar, ¿sí? La zona por el centro de las zonas de creación de juego y las zonas de finalización que nosotros vamos a buscar. Teniendo este esquema, nosotros vamos a ver en cada una de estas zonas es donde más se mantiene la pelota. Este es un elemento importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver en qué parte, en qué momento, en qué zona de la cancha se agrupan más jugadores. Recuerden que nosotros, en el momento que el balón está de uno de los dos lados del campo, en función de cómo lo dividan ustedes, si en 5 carriles o en 3, según la zona donde está, es donde más jugadores o más densidad de jugadores se va a acumular. El lado donde está el balón es el lado fuerte, que es donde está la mayoría de jugadores. Y el lado donde no está el balón se convierte en el lado débil, que es donde más espacio hay. Entonces, vamos a ver varios principios que parten de este elemento. Entender cuál es el lado fuerte de ataque, ¿sí? Si es por el centro, si es por las bandas o por los costados y cuál de los dos costados es. Muchos de los equipos tienen una particularidad, tienen una fortaleza y esa fortaleza muchas veces depende de algunos jugadores clave, ¿sí? Cuando hay un jugador clave, el ataque del equipo, la zona de progresión del equipo, ¿sí? Para llegar a la zona de finalización, va a pasar por determinados momentos o determinadas fases. Entonces, ¿qué sucede? Identificar esas zonas de progresión del juego es clave para entender más o menos cuál es el objetivo, la intención del equipo a la hora de concretar un ataque, concretar
la finalización. Pero es bien importante entender las zonas y las fases, porque de esta manera nosotros vamos dándole el inicio a lo que nosotros trabajamos. Esto se va a dividir en dos. Obviamente tenemos una zona de inicio, pero si un equipo no quiere no sale jugando, no tiene un ataque combinado, no tiene un ataque posicional bien organizado y sale con balón dividido, con pelota larga, un ataque directo, entonces también hay ciertas características. Entonces lo que vamos a buscar es qué sucede cuando analizamos a un equipo que está haciendo un juego combinativo, está buscando no saltarse líneas, sino mantener la posesión de balón, y qué sucede o qué variables tenemos que observar cuando se da un ataque directo y qué factores vamos a ir teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, nosotros vamos a definir esos factores, ¿sí? Y tenemos que ser muy exigentes con esa parte metodológica de qué observar. En este caso es puntual determinar qué es lo que vamos a observar, porque lo que vamos a observar es lo que nos va a nutrir de información y lo que nos va a dar la posibilidad de luego tomar las mejores decisiones para resolver las situaciones que nosotros planteamos. Entonces, vamos a ver acá cuáles son los objetivos. En este caso, a nivel ofensivo y a nivel defensivo. Tenemos acá que a nivel ofensivo, el primero es mantener la posición del balón, progresar en el juego y buscar el gol, ¿sí? Y en los defensivos tenemos que la primera es recuperar el balón, evitar la progresión en el juego y evitar el gol. Aquí la pregunta clave o el factor importante aquí es esto, o la interrogante es cómo lo hacen o cómo intentan hacerlo, cómo intenta el equipo mantener el balón y para qué intentan mantener el balón. O sea, cuál es su intención al hacerlo. De esa manera vamos a ver un esquema donde hay una serie de preguntas que nos permiten ir analizando estos tres momentos. Primero, mantener la posición del balón, ¿sí? En la fase de iniciación, progresar en el juego, tratar de pasar de la cancha propia a la cancha rival. Es un deporte, recordemos que somos un deporte de invasión, y luego buscar a la zona de final, buscar llegar a la zona de finalización y buscar el gol. Buscar el remate o la finalización, ¿para qué? Para tratar de hacer daño al equipo rival. En cuanto a la parte defensiva, pues lo más importante es la recuperación del balón, ¿sí? Evitar la progresión del juego, ¿sí? Que el equipo no progrese, y evitar el gol. Definitivamente estos son los factores más importantes. Como les decía, cuando nosotros hacemos un análisis, el gol, nosotros podemos hacer un análisis muy completo y con muchas variables, pero el gol al final es el que determina todo. O sea, el gol es la estadística reina en el fútbol, es lo que mata cualquier otra estadística, pero todo lo demás nos acerca, todo lo demás es una serie de probabilidades que nos van a dar la posibilidad de conocer y comprender hacia dónde nos dirigimos, cuál es la intención y el objetivo de nuestro equipo y del equipo rival. Entonces, definir estas situaciones es clave. ¿Para qué? Para ir analizando cada una de las fases de forma individual y de forma con mayor grado de profundidad. ¿Okay? ¿Qué observamos? Nosotros observamos que para desarrollar un objetivo táctico es necesario el empleo de un conjunto de acciones tácticas y técnicas. Entonces, ese conjunto de acciones nosotros buscamos identificarlas. ¿Para qué? Para contrarrestarlas. El objetivo de tener una evaluación y un análisis del juego mismo es poder evaluar, poder buscar opciones de contrarrestar, trabajarlas durante la semana para que la próxima evaluación, que en este caso sería el próximo juego, nosotros tengamos la posibilidad de corregir o de mejorar todos estos elementos. Hay elementos que llevan mucho más tiempo que otros, pero al final vamos viendo en qué cosas vamos encontrando orden y en qué cosas hay que mejorar mucho más, ¿sí? Y en función de la estructura que nosotros manejemos, pues de esa manera vamos a trabajar. Dado que en el fútbol los enfrentamientos son simultáneos, que se realizan entre dos equipos, podemos hablar entonces de que es una lucha de sistemas de sobrevivencia que expresan, en este caso, relaciones de cooperación. Esto es un factor importante. Nosotros vamos a comenzar a comprender desde las dualidades, o sea, qué jugadores se pasa más la pelota, en qué zonas del campo es donde se da más esa circulación de balón y qué jugadores intervienen, porque eso nos va a dar la posibilidad de entender cuáles son las zonas en las fases de ataque que el equipo tiende a utilizar. Entre los compañeros,
Y como dice acá, de oposición frente a los adversarios con un solo objetivo, al final es ganar. Entonces, es un juego de colaboración entre los miembros de un mismo equipo, pero con una oposición de un equipo que tiene las mismas características, igualdad numérica y una disposición del campo para poder utilizar. Por tanto, cuando un equipo ataca, debemos ver si lo hace mediante un juego de posesión o si realiza ataques directos. Definir esto es el primer factor que nosotros tenemos que tener a la hora de hacer un análisis. Bueno, ¿a qué juega? ¿Sí? ¿Juego de posesión o ataque directo? Eso nos va a permitir. La otra variante que puede haber es que un equipo en determinado momento haga un juego de posesión en algunos instantes del juego y busque un ataque directo en otros momentos del juego. ¿Por qué? Porque definitivamente hay equipos que van a tener la posición o van a entrar buscando la posibilidad de hacer 1 o 2 goles en las primeras de juego y luego va a pasar a defenderse o a hacer diferentes situaciones. Por eso es importante no solo hacer un análisis de las diferentes fases y de las formas, en este caso de ataque, de organización del equipo, sino también del tiempo en el cual lo realizan. ¿Qué pasa si nosotros detectamos que un equipo hace un gol y cambia su forma de jugar? Entonces, ¿cómo va a defenderse? ¿Sí? ¿Con ataque directo, con un juego muy defensivo y buscando un ataque directo o manteniendo la posesión de la pelota y cómo lo va a hacer? ¿En qué momento o en qué lugar del campo va a tratar de recuperar el balón en función de el momento en que lo pierde? El juego de posesión o los ataques directos son las primeras variables que nosotros tenemos que definir a la hora de hacer un análisis. ¿A qué juega el rival? ¿A qué jugamos nosotros? Y en función de la situación, si voy ganando, ¿qué hace? ¿Sí? Si va empatando, ¿qué hace? Si va perdiendo, ¿qué hace? Que esas son otras preguntas que van a surgir a la hora de hacer el análisis. No es lo mismo el planteamiento inicial ante un empate que un equipo ya con la necesidad de empatar si va perdiendo y qué es lo que va a variar. Para eso hay ciertos principios y ciertas pautas que vamos a ver. Pero lo importante acá es identificar estas dos situaciones, a juego posesión o ataques directos. Luego se podrá detallar las formas en que se produce cada ofensiva. Si es, como les decía, por las bandas, en qué zona del campo tienden a atacar con mayor frecuencia, con cuántas oportunidades se crean por determinada banda, si es por los costados o si es por el centro, y si juegan directo a un centro delantero o hay un mediocentro que genera el juego. O sea, qué elementos o qué particularidades de ciertos jugadores y las posiciones nos van a dar esa posibilidad de acercarnos a la zona de finalización. En defensa, lo primero que hay que observar es dónde se ubica el equipo cuando no tiene la pelota, o sea, en dónde se ubica, cuál es el objetivo de defender, si presiona en campo rival, si espera en el medio campo o repliega hasta su propia área. Además, se puede prestar atención a las marcas, si son zonales, individuales o mixtas. Esto básicamente se puede observar en las jugadas a balón parado, si son individuales, si son zonales o si son mixtas, individuales y zonales en función de cómo lo podemos hacer en la parte defensiva. Pero aquí es importante nosotros poder observar estos elementos porque pues, nos van a dar la pauta para arrancar la primera observación. O sea, tenemos que tener un patrón de observación, una guía de observación. ¿Por qué? Porque al nosotros contar una guía para observar, pues vamos a ver realmente, ahí nosotros vamos a poder empezar a cuantificar o a sacar estadísticas o datos que nos permitan poder hacer ese análisis. Bueno, como les decía, en este esquema nosotros estamos viendo la situación donde qué situación hemos identificado, ataque directo o juego de posesión. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues comenzar a desglosar una de ellas, bueno, vamos a desglosar las primeras dos para comenzar a observar. Primero, el ataque en el juego de posición, o el ataque combinado, vamos a ver las fases. Una fase de iniciación, una fase de creación y una fase de finalización. Y la fase de contraataque. El objetivo del contraataque, en este caso, pues, en este tipo de modelos es no llegar antes, sino llegar con superioridad. Siempre crear superioridad en todas las áreas del campo para poder tener más opciones de líneas de pase y de profundización. Entonces, ¿qué es importante acá? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo inicia el juego el equipo? ¿Sí? ¿Cómo inicia desde digamos, los saques de puerta? ¿Cómo inicia cuando tiene un saque de banda? ¿Sí? Y cómo inicia, por ejemplo, cuando tiene una salida de centro
En el fútbol sala es mucho más marcado esto, porque en el fútbol sala hay salidas, hay jugadas ya preparadas desde la salida de centro, donde se busca la finalización. En el fútbol, pues no tanto, pero sí hay algunas que se pueden dar. Pero en el fútbol sala sí es muy marcado tener fases de ataque desde la salida de centro, ¿sí? Fases desde los saques de banda, desde un tercio, medio campo y el último tercio. Entonces, cada uno de esas formas de iniciar el juego tiene características distintas. Lo mismo en el fútbol. ¿Qué pasa según la zona del campo? Si tienen algún patrón para realizar los saques de banda. ¿Qué tipos de saques de banda tiene? ¿Qué tipo de forma de iniciar el juego tienen en función de la zona en la que se dan esos saques de banda? Eso es bien importante. ¿Cómo se inicia el juego en los diferentes momentos del campo? Pero básicamente lo que vamos a empezar a observar es su salida, ¿sí? Cómo empiezan jugando desde la puerta y qué tipo de situaciones van generando para poder salir, el orden que tienen, el patrón hacia dónde salen y todo ese tipo de situaciones. ¿Qué cosas podemos observar acá? Aspectos sencillos como por ejemplo ver en la fase de iniciación es ver las variables que tienen, observar las variables que tienen, buscar por ejemplo al jugador más débil, al que técnicamente pues se le dé menos. ¿Para qué? Para dejarlo libre y generar la presión donde los jugadores pues tienen más habilidad para salir con el balón y que el equipo rival vea por ejemplo de que esa es la opción más obvia para darle, y al sentir esa posibilidad, darle la posibilidad de darle el pase y en ese momento subirle la presión. ¿Para qué? Para generar el error. Generar el error y buscar esa transición. O sea, generar el error en esa zona de iniciación es vital para los objetivos de ataque del equipo rival. Y para la fase, para los que estamos construyendo esa fase de iniciación es clave tener todas las variables posibles para no cometer errores en esa fase, ¿sí? Luego nos venimos a la zona de creación. Y aquí lo que vamos buscando es lo que platicábamos, qué patrones de ataque tenemos. Cuando hablo de patrones de ataque, es cuando nosotros observamos algo que se da de forma repetitiva y de forma constante. Eso conforma un patrón. Un equipo puede atacar de determinada manera, pero si nosotros, por ejemplo, hacemos un análisis muy sencillo y es por dónde profundiza el equipo, si es por las bandas o por el centro, con qué jugadores regularmente tienden a participar en esa progresión y en esa profundización del equipo. Esos son los aspectos importantes, ¿sí? Si tienen un pivot, qué características tiene ese pivot y quiénes son los jugadores que al dar el pase pues aparecen, o los movimientos que realizan para poder aprovechar ese pase de espaldas al arco contrario. Entonces, ese tipo de situaciones la vamos a analizar en la fase de creación. Y en la fase de finalización, pues vamos a ver desde qué momento, cuántos intentos realizan desde las zonas de finalización, ya sea al borde del área, fuera del área o dentro del área. Si hay profundización, a dónde van los pases a la hora de profundizar en una banda, si van al segundo palo, al primer palo, si van al borde del área pequeña, a esa zona de finalización, al punto penal o al borde del área pequeña, pero el más cercano, al del primer palo o al segundo palo. Entonces, son esas zonas donde los jugadores llegan porque es zona de finalización. Al momento que el balón profundiza por una banda, siempre van a haber jugadores. Si llegan hay que ver qué jugadores llegan y cómo llegan a la zona de remate, a la zona de finalización. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a encontrar cuáles son las tendencias a la hora de profundizar, hacia dónde realmente buscan poner el balón para que se dé la finalización. Y de esa manera nosotros vamos conociendo realmente cuáles son las características, qué cosas son las que el equipo comienza a hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo he ensayado, porque lo he entrenado o porque tiene unos jugadores que se entienden y lo resuelven de esa manera, ¿sí? Eso es lo que nosotros buscamos a la hora de hacer un análisis en el ataque cuando el juego es de posesión, ¿sí? En el contraataque, pues como les decía, de la misma manera, tener la posesión del balón y tratar de aprovechar la desorganización defensiva y obviamente pues utilizar la mayor cantidad de jugadores para crear esa oportunidad de finalización. Muy bien. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con un equipo que no hace un ataque combinado, sino que está buscando un ataque directo? Bueno, tenemos que entender, así como entendimos o conocemos las fases del ataque combinativo, vamos a ver las fases del ataque directo. Bueno, en este caso la preparación del lanzamiento. ¿Quién hace, cómo se preparan o qué posiciones utilizan dentro del campo para
el lanzamiento, ¿sí? Previo al lanzamiento. Regularmente cuando esto se agrupan en determinadas áreas y va a haber un jugador que más o menos va a ser el receptor o que va a ir a disputar el balón y otros jugadores que van a tener una función de engaño o de ir por esa segunda pelota. Entonces viene esa fase de preparación. Si nosotros, lo primero que tenemos que observar es que si es un ataque directo, desde la preparación del lanzamiento ya tenemos que observar y tener clave, tener definido cuáles son esos espacios que van a ocupar los jugadores dentro del campo. Cuáles son esos espacios que van a utilizar y que van a tener, porque definitivamente pues vamos a encontrar patrones de ataque con esa característica. Y aquí la ventaja es que tenemos el hecho de que podemos hacer un análisis desde antes de que la pelota esté en juego. Luego viene el lanzamiento. ¿Qué sucede con el lanzamiento? La fase, ¿qué sucede? Si hay un movimiento a partir del lanzamiento, será antes del lanzamiento, durante el lanzamiento, ¿qué movimientos realizan los jugadores para liberar el espacio, para crear el espacio o para utilizar el espacio de la mejor manera? La fase de disputa, que es cuando se recibe el balón, regularmente cuando es un balón dividido, pues siempre hay una fase de disputa del balón donde pues se puede ganar o perder o qué es lo que sigue. Y la fase de rechace y la segunda jugada. Muchos de los factores que tienen que ver acá pasan precisamente con identificar esa preparación de lanzamiento para prever el lanzamiento, la disputa y el rechace y determinar qué jugador o qué jugador debería de hacer esa parte, qué jugadores deberían de estar a la espera de hacer la disputa y el rechace y cómo nosotros o qué es lo que sucede después de la segunda jugada. Realmente aquí la fase importante o clave del ataque directo es la segunda jugada, ¿sí? Muchas veces lo que buscan en el lanzamiento, la disputa del rechazo es crear el desorden, se busca crear un desorden para que en la segunda jugada pues, se creen las oportunidades. Entonces nosotros, el objetivo acá, al hacer el análisis es identificar estos aspectos, estos patrones de ataque de situaciones, ¿para qué? Para prever y tenerlos contemplados, tener nosotros un esquema claro de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a resolver. Es importante diferenciar estos dos aspectos, ¿por qué? Porque básicamente son lo que nos vamos a encontrar en el juego. ¿Ya? Entonces, teniendo claro este esquema y teniendo claro un esquema de observación, nosotros vamos a poder después ir a hacer la observación y tener claros esos momentos. Bueno, ¿qué hacen previo al lanzamiento? ¿Qué hacen durante, qué movimientos se dan durante el lanzamiento? ¿A qué jugador buscan? ¿O qué jugador o en qué zona del campo realmente están buscando a la hora de hacer el lanzamiento? ¿Quiénes son los jugadores que disputan el balón? ¿Quiénes van al rechace? ¿Quiénes son los jugadores de qué forma aparecen para ese rechazo? ¿Ya? Y buscar esa segunda jugada. Y luego del rechazo, pues la segunda jugada, ¿qué objetivo tienen? O sea, el ataque directo, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué es lo que buscan? Si finalizar y quiénes son los jugadores que intervienen en esa jugada. Entonces, toda esta secuencia es importante desglosarla por partes porque es lo que vamos a poder organizar. ¿Qué sucede si nosotros logramos contrarrestar de manera anticipada cada una de estas fases? Pues obviamente vamos a alejar el balón de nuestra portería y vamos a desarmar lo que toda la construcción que conlleva esa fase de ataque del equipo rival. Entonces, de esa manera nosotros buscamos, si nosotros logramos, por ejemplo, destruir el ataque del equipo rival desde la iniciación, si es un ataque posicional, pues vamos a tener muchas más oportunidades de estar cerca de la portería y finalizar, ¿sí? Aparte, como decíamos, de generar errores en ese momento, porque es realmente importante debido a la zona en la que nos encontramos. En la medida que podamos de contrarrestar o entender y plantear una situación para destruir el juego o recuperar el balón en la zona de creación, pues vamos a tener también oportunidades. Y en la zona de finalización de la misma manera. Cada una de las fases va a tener características distintas. Entonces, en cada una de las fases, pues va a ser importante nosotros poder identificarlas. ¿Para qué? Para nosotros poder plantear el cómo y el para qué de lo que estamos haciendo, que son preguntas importantes que nos tenemos que hacer o que nos vamos a hacer a la hora de hacer un análisis. En defensa, bueno, ¿qué sucede? Si realmente los equipos lo vamos a dividir en dos, si repliegan y esperan o si realizan una presión alta. Vamos a tener estos dos escenarios y vamos a ver cómo cada uno de estos escenarios se pueden dar.
Según esto, pues nosotros vamos a poder determinar qué es lo que el rival va a hacer y en función de esto, pues son los aspectos básicos a observar a la hora de hacer el primer análisis. Nosotros estamos buscando de esta manera tener un esquema de orden, de observación. Una de las cosas que, como les decía, se nos da es que si tenemos la posibilidad y la facilidad de tener una plantilla, es mucho más fácil recopilar la información que recopilar la información sin orden. Uno de los principios que les hablé desde la primera clase es que un sistema ordenado gasta menos energía que un sistema caótico. Ese es un principio básico de la termodinámica y aplica para todo. Entonces, tener un orden de observación, tener un orden jerárquico de qué vamos a observar y cómo lo vamos en este caso, recopilar la información para luego procesarla y analizarla es clave, porque en función de eso vamos a poder nosotros cuantificar y poder identificar las variables que se nos... ¿Sí? Luego de esto, vamos a hacer una serie de preguntas. Cuando ya tenemos identificados los momentos y las fases, vamos a hacer una serie de preguntas de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la posibilidad de comprender a profundidad cada una de esas fases. ¿Sí? Las preguntas guías se constituyen como una importante estrategia de aprendizaje, ya que le permiten al entrenador analizar de forma más integral lo que puede llegar a suceder en el transcurso de un juego. Es importante que agarremos cada una de estas fases y nos hagamos una serie de preguntas para solventar la intención, en este caso nuestra, pero también de los rivales. Las preguntas que guían, evalúan y diagnostican el comportamiento, en este caso ofensivo y defensivo, tanto del equipo rival como del propio, se espera sirvan como un recurso para aprender a aprender. Cuando se hace un análisis y se tiene la posibilidad de contar con un grupo, con un cuerpo técnico y se hace un análisis, es importante darle respuesta a estas preguntas de forma colectiva. Cuando ya se tiene un análisis realizado y se hace la presentación a los jugadores de esa síntesis del análisis, es importante también hacer estas preguntas para que el jugador, en este caso, sea también partícipe de ese proceso de descubrimiento y de análisis de las situaciones. Obviamente, previo a eso ya hubo un gran filtro de los aspectos clave que el entrenador, el analista o el cuerpo técnico define qué es lo que quiere transmitirle al jugador. Como lo platicábamos, transmitirle demasiada información a un jugador realmente muchas veces es contraproducente, ¿ya? Sino que tratar de sacar aspectos puntuales, tener elementos, uno, dos o tres elementos clave para a la hora de resolver y a la hora de realizar el entreno y el próximo juego. Llenar de información realmente es útil para el cuerpo técnico que puede manejar muchas variables, pero como les decía, es un proceso de análisis y un proceso de síntesis. Análisis, ¿sí? Como lo decíamos, como los dos principios de juego que tenemos, los principios tácticos, la amplitud y la profundidad. ¿Sí? La amplitud nos va a dar la posibilidad de crear situaciones, pero la profundidad realmente es la que nos acerca al arco. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Cuando hacemos un proceso de análisis, vamos a evaluar y observar muchas variables. Conlleva mucho tiempo, muchas variables de trabajo y por eso es importante darle un orden. Si no tenemos un orden, es bien difícil después establecer los elementos que nosotros podemos filtrar y darle al deportista. Entonces, en el análisis, el orden es clave, el orden es vital para hacer el análisis, porque luego viene la fase de síntesis. En la síntesis es donde ya vemos los elementos clave, los factores determinantes del juego. En el análisis, todos los factores son importantes, tanto de ataque, defensa, transiciones, jugadas a balón parado y jugadores claves o determinantes. En la síntesis ya es algo puntual. Aquí es lo que nosotros le vamos a presentar a los jugadores y son aspectos realmente puntuales de lo que queremos observar, de lo que queremos que ellos pongan su focus. Esa es una palabra importante, tener el focus, saber qué es elemento, qué es el detonante que puede generar cierta situación, ¿sí? Como lo decíamos, a veces, muchas veces, encontrar la posibilidad de romper una asociación entre dos jugadores significa destruir toda la fase de creación de un equipo. Pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? ¿Cómo llegamos a esa síntesis de que destruir esa asociación del equipo rival genera prácticamente la pérdida de un 50, 60, 70% de la progresión del equipo?
¿sí? O de la posibilidad de atacar, hasta que no le damos un orden. Por eso es bien importante construir desde un orden, porque entonces ahí vamos encontrando esos factores que son los detonantes de las situaciones de finalización. Entonces, es bien importante tener y comprender todo este tipo de situaciones y dentro del proceso, como decíamos, si la mayoría hoy estamos para esto, que tanto el cuerpo técnico como el jugador pueda aprender, descubrir el mismo el juego. Entonces, las herramientas de análisis son herramientas que nos van a permitir, primero, conocer el juego con mayor claridad, conocer las fases de juego con mayor profundidad y luego de conocer y comprender algo, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Sí? Desarmarlo. No sé si alguna vez en su vida se quiso meter a reparar un carro, una moto o bueno, una bicicleta. Yo creo que a eso todos tenemos acceso. Pero regularmente uno se metía y desarmaba una bicicleta y al final te sobraban piezas. Nos pasó a todos. Pero acá el objetivo es que una vez comprendes todo, puedes desarmarlo, armarlo y hacerle modificaciones, ¿sí? Los mecánicos, por ejemplo, un mecánico que tiene mucho conocimiento acerca de algo, pues le hace modificaciones al vehículo para que funcione de una mejor manera. Pues acá es exactamente lo mismo. El jugador, al conocer el juego, al comprender el juego, al conocer la estructura del juego en cada una de las fases y cada uno de los momentos, en cada uno de los espacios que se da dentro del terreno del juego, va a poder desarmarlo, ¿sí? Y volverlo a armar en función de lo que la situación del juego demande. Por eso es bien importante conocer y desarmar y tener un orden estructurado en cada una de estas fases. Este es un orden básico general. Luego viene un orden que cada entrenador le puede dar de manera estructural. O sea, el patrón es uno y luego pues cada uno irá dándole el estilo o las características que conviene. Pero aquí lo importante es tener un patrón inicial, partir de ahí para luego cada uno pues decir, bueno, a mí me interesa este elemento es clave. La zona donde el equipo pierde el balón. ¿Quién es el jugador que más veces pierde el balón? ¿En qué zona pierden más veces el balón? Y todos esos elementos ya son elementos de síntesis. ¿Por qué? Porque al descubrir eso ya se puede plantear algo en función de esa información. Y eso es lo que estamos buscando. Que los jugadores vayan identificando esos elementos. Nuestro trabajo es complejo. ¿Por qué? Porque hay que hacer el análisis de todo y la síntesis. Al jugador le va a tocar ser parte de esa síntesis. Al jugador es importante que el jugador sea parte de esa síntesis en el análisis del juego. ¿Por qué? Porque el que va a resolver y el que va a observar y el que va a poder tener mejores herramientas es él, porque al final el que va a estar viviendo el juego en vivo, de manera más cercana, es él. Él lo va a estar viviendo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que tenemos acá una serie de herramientas que nos van a permitir lanzar una serie de preguntas que nos permitan ir planteando situaciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pasamos de un análisis general y caemos a la síntesis, en la síntesis el objetivo es hacer partícipe al deportista, en este caso al jugador. Las metodologías alternativas para la formación de jugadores hablan de buscar la compenetración y el involucramiento, o sea, la integración del jugador en la resolución de los problemas. En este caso, le vamos a dar, en este caso, una serie de situaciones o una secuencia de jugadas o unos datos o un informe que nosotros le planteamos, que le hagamos llegar de manera verbal, escrita, de manera estadística, de manera gráfica, de manera videográfica, que sería en este caso el tema central, qué es lo que vamos a observar. Y luego, ¿qué es lo que vamos a buscar? Y para eso se plantea una serie de preguntas que es como una ruleta que lo podemos usar incluso como un juego para que cada uno vaya buscando la respuesta a esas preguntas, ¿sí? Entonces, si tenemos un tema central que podría ser, por ejemplo, la progresión del equipo rival, ¿sí? Entonces podemos analizar la progresión del equipo rival desde ciertas características. Bueno, ¿bajo qué concepto están ellos jugando? ¿Sí? Si es un ataque directo es un ataque, es un juego organizado. ¿Sí? Para que los jugadores comiencen a diferenciar, bueno, es un ataque directo, es un juego organizado, ¿ya? Segundo, ¿cuál es el objetivo? ¿O qué es lo que buscan?
Bueno, yo lo que observo en ese video, de las jugadas que vi o de las situaciones que veo o de lo que nos plantearon, es que están buscando eso porque están tratando de generar espacio, de progresar las líneas de presión y ese tipo de situaciones. ¿Ya? La causa, este es bien importante, qué causa o por qué lo están realizando. Y este dato es importante, ya cuando pasamos de a la cantidad. ¿Por qué? Porque la cantidad realmente es la que a nosotros nos permite determinar cuántas veces lo hicieron, ¿sí? ¿Cuántas veces creen ustedes que levantaron centros, por ejemplo, del lado derecho? ¿Cuántos centros nos levantaron por el lado izquierdo? ¿Cuántos tiros de esquina nos hicieron desde el lado derecho, desde el lado izquierdo? ¿A cuál de los dos palos fue dirigido o a qué zona fue dirigido los 5 tiros de esquina que nos realizaron en contra? ¿Sí? Cantidades, preguntar cantidades, ¿sí? Tratar de involucrar deportista para eso. ¿A qué lugar, en qué zona del campo se dio? ¿Sí? ¿En qué zona hacia dónde lanzan un ataque directo? Bueno, hacia dónde sale el despeje? ¿Sí? ¿En qué zona? ¿Cuántos jugadores se aglomeran ahí? ¿Quién es el jugador que va a la disputa? ¿Sí? ¿Quiénes son los jugadores que van a rechace? ¿Quiénes son los jugadores que van a la siguiente jugada? ¿Sí? ¿Durante cuánto tiempo hacen eso? Bueno, entran haciéndose desde el principio o van cambiando o van variando en función de la situación de juego. Varían si van empatados, varían su esquema si van o la situación si van ganando, perdiendo o empatando, si van en el primer minuto o el último minuto, ¿sí? Y cómo fue el proceso de cómo se dio, ¿sí? Aquí, como les decía, lo importante acá es definir las fases, comprender las fases, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de ataque cuando es un ataque organizado? ¿Y cuál es el proceso cuando hacemos un ataque directo? Si nosotros entendemos el proceso, el cómo, podemos entender en qué momento de todas esas fases estamos fallando. Si dejamos si el equipo es muy bueno en la fase de iniciación, por ejemplo, uno de los comentarios interesantes que escuché, por ejemplo, es del entrenador alemán, Jürgen Klopp, que llegó a una conclusión y dijo, bueno, subir a presionar al equipo de Guardiola, al Manchester City, es imposible. O sea, tienen demasiados recursos y demasiadas variables para salir jugando. Entonces, salirlos a presionar era básicamente caer en el juego de ellos. Entonces, no voy a optar por eso. Voy a optar por otra situación. ¿Sí? Pero eso es cómo se entiende el proceso. Entonces, entendés que en una fase del juego, el equipo rival probablemente es superior en cuanto a los recursos y la calidad de jugadores que tenga y te vas a ver superado en determinada fase del juego y vas a saber que en esa fase no sos precisamente bueno, pero vas a caer en una fase donde probablemente tengas mayores probabilidades. Identificar esos procesos es clave para entender dónde realmente podemos encontrar una fortaleza y trabajar en función de buscar el cómo destruir, en qué momento. Ok, van a salir largo, ok, la disputa no va a ser una de nuestras opciones. ¿Por qué? Por la característica de nuestros jugadores y la característica de ellos. Pero en el momento de rechazo y la segunda jugada va a ser realmente el momento fuerte de nosotros. ¿Por qué? Porque ahí realmente nosotros podemos aprovechar las condiciones que se den y recuperar el balón. ¿Sí? Entonces, entender las fases, comprender las fases, tenerlas claras, que todo el mundo las entienda, las comprenda, nos va a dar la posibilidad de encontrar en cuál de esas fases o en cuál de esos momentos podemos tener mayor o menores probabilidades de éxito. Eso es importante. Y luego, como decíamos, el personaje, ¿no? El quién. Que estos son los jugadores que te vas a encontrar de que hay jugadores que tienen características muy particulares y que tienden a romper los esquemas, que juegan muy bien al uno contra uno o hacen situaciones que realmente te sacan de todo lo previsto, ¿no? Que hacen situaciones distintas. Entonces, bueno, conocerlos también es importante y es parte del análisis, entender las características de ciertos jugadores claves que son vitales a la hora de poder realizar ciertas cosas. A mí no se me olvida uno de los primeros análisis que tuve la posibilidad de hacer para un torneo sub-17 ya hace muchos años y estaba Joel Campbell eh, con Costa Rica. Tuvimos un juego Guatemala-Costa Rica en un torneo que se dio en El Salvador y recuerdo que
que todo el partido fue bien, logramos, de alguna manera se logró contrarrestar mucho de lo que Costa Rica había planteado, hasta que en el minuto 80 le cae un balón a Joel Campbell y la prende como de 3 cuartos de cancha y agarra a nuestro portero fuera y gol. Y chao, se acabó. O sea, ya era un jugador diferente, eh, lo que llegó a hacer y lo que va a jugar y lo que juega todavía, pero te rompe el esquema. O sea, te rompe el esquema. Hay jugadores que te rompen el esquema, que te salen con una cosa que no te esperabas y resuelven de una manera diferente. Entonces esos son los jugadores que también son clave y hay que tenerlos en cuenta porque básicamente en este análisis, después de lo colectivo, viene también la fase de entender los puntos fuertes de los jugadores clave del equipo rival. Entonces, esta serie de preguntas nos da la posibilidad de hacer, por ejemplo, una sesión de análisis con los jugadores donde se planteen este tipo de situaciones. ¿Quién es el jugador que más veces toca la pelota? ¿Quién es el jugador que hace que pase la pelota? ¿Quién es el jugador que más errores comete? ¿Quién es el jugador que más pierde el balón? ¿Qué pasa cuando a un jugador se le tapa el lado débil, ¿sí? El lado no dominante? ¿Y qué sucede? Bueno, regularmente se pone nervioso, pierde el balón o lo tira largo, lo echa a la banda y que los jugadores puedan identificar eso en un análisis y esos aspectos puntuales, pues ya plantearlos a la hora de hacer la sesión de video análisis o de análisis del rival estadístico y poder observar ese tipo de situaciones. Entonces, tener realmente un esquema bien ordenado, tener las preguntas que son necesarios plantear para resolver, creo que genera esa fase donde todos vamos a aprender y que obviamente el jugador ponga esa parte importante que es la participación de él en la resolución de los problemas, porque este es el factor importante. Al final, involucrar siempre en este proceso a los jugadores, porque lo que buscamos es prever los problemas que nos van a llegar. O sea, si nosotros tenemos claro de que vamos a tener una situación, por ejemplo, la más clásica o la más fácil, bueno, me sobran días para mi sueldo, ¿no? Entonces, ya la última semana sabes que te va a hacer falta algo, entonces prevés, bueno, qué vendo, qué hago, no sé, qué situación, pero vas buscando, sabes que vas a tener un problema y ya le vas buscando una solución. Ese es el objetivo de nosotros a la hora de hacer un análisis. No solo esperar a que el problema se dé, a que el jugador resuelva el problema dado, sino que ese problema irlo encontrando de manera previa, anticiparnos, ¿sí? Anticiparnos en una gama muy amplia de variables, que eso es lo complejo de esto, que es una gama realmente muy elevada de variables que a la larga pues no nos dan la chance si observamos todo, al final no vamos a comprender nada, ¿ya? Si observamos todo, al final no vamos a comprender nada. Entonces, tenemos que saber qué observar, qué fases observar, qué áreas o qué momentos o qué situaciones del campo, en qué situaciones del campo o en qué áreas del campo se dan, porque eso nos da un orden, eso nos da un orden de observación, un orden de análisis y luego poder realizar la síntesis que nosotros buscábamos. Entonces, dice, el fútbol es un fenómeno es un fenómeno sistémico y complejo. O sea, cuando hablo de sistémico es que es un sistema que depende de subsistemas, ¿sí? El ser humano es un sistema como tal, pero depende de los subsistemas. El sistema circulatorio es uno, el sistema urinario es otro, el sistema endocrino, el sistema cardiorrespiratorio, el sistema muscular, el sistema esquelético, el sistema óseo. O sea, todas son una serie de sistemas que se interrelacionan con otros sistemas y que permite la creación de algo totalmente distinto, ¿sí? El fútbol es exactamente lo mismo. Es un sistema con una serie de subsistemas que en la medida que trabajen de manera bien organizada, contribuyen al sistema mayor. Pero si un subsistema tiene errores o tiene fallas, también afecta al sistema macro, o sea, a todo el sistema. Entonces, acá lo importante de nosotros, hacer un análisis por fases, hacer un análisis por los momentos, hacer un análisis por los jugadores clave, es porque esos son los subsistemas pequeños que contribuyen o construyen el sistema mayor, el sistema más grande. Y al final, una falla de un sistema pequeño significa la falla del sistema mayor. Y eso es lo que estamos buscando, ¿ya? Entonces,
los 5 componentes que está conformado, que según se plantea acá, es físico, técnico, táctico, mental y reglamentario. Eso es bien importante. Donde intervienen 4 momentos: defensa, ataque y sus 2 transiciones, y lo que puede soslayarse de una serie de elementos relativamente idénticos y de otros inesperados. ¿Qué es lo que buscamos acá? Determinar los aspectos que sean relativamente idénticos, o sea, conocer lo que podemos conocer. Siempre hay un margen de esto, los aspectos inesperados, ¿sí? En los que no sabemos qué va a suceder. Ya, siempre va a haber un margen. Ahora, ¿en qué medida vamos a tener un mayor margen de elementos idénticos y en qué medida vamos a tener un margen de elementos inesperados? Si al final nosotros no aprendemos o no desarrollamos un análisis, una evaluación, un análisis del juego, pues los elementos inesperados van a ser más. Y probablemente esos momentos inesperados se pudieron haber identificado, se pudieron haber previsto y se pudieron haber contrarrestado. Y ese es el objetivo: ganarle el tiempo al tiempo. ¿Por qué? Porque a este nivel, como lo decíamos en las primeras clases, es alto rendimiento. No hay tiempo para más. Un error es un error. Aquí no hay tiempo para más. Ya, las etapas de formación y de desarrollo ya se quemaron. Esta ya es una etapa de formación y desarrollo, es una etapa de alto rendimiento, donde los resultados son claros. Y entonces es que buscamos ganarle tiempo al tiempo. ¿Sí? Uno de las cosas interesantes acá es que, por ejemplo, la mayoría de los deportistas, de los jugadores, llegan, realizan su entreno y van a descansar. ¿Sí? El entrenador termina el entreno, sale a su casa, hace el análisis del fin de semana, tiene que observar los juegos del rival, planificar la sesión del día siguiente, analizar lo que hizo esta sesión, ver qué jugadores están o no están, ver un montón de variables, logística del viaje. Realmente no son 2 horas de trabajo, es mucho más tiempo, es un trabajo 24/7. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Prever identificar todo ese tipo de situaciones para que al jugador, al final, dentro de la sesión de entrenamiento y dentro de la información que nosotros le podemos dar, llega de manera sintetizada y de manera organizada, pues para que sea muy digerible, sea muy fácil de digerir. ¿Sí? Los emparejamientos tácticos consisten en contraponer la ocupación de los jugadores de un equipo frente al otro. O sea, ver qué hace un equipo frente al otro. Sin embargo, para hacerlo habría primero que trazar sectores donde se transitan ciertos jugadores para con ellos identificar en dónde se emparejan y en dónde se sacan ventaja numérica. Porque al final de cuentas, de lo que se trata es de eso. O sea, entender que si hay un área o una zona de juego donde ciertos jugadores de mucha calidad se juntan, bueno, buscar esas variables, ¿no? Contraponer esa ocupación de espacios, la cantidad de líneas que nosotros tengamos en el sistema, que eso va a ser importante, cuántas líneas defensivas va a tener el equipo rival o plantea el equipo rival, y en función de eso, pues nosotros determinar el sistema que vamos a utilizar, cuántas líneas vamos a utilizar y la organización de cómo lo vamos a realizar. ¿Sí? Estos 3 aspectos se procesan en la cancha mediante: 1, buscar la mayoría numérica; 2, la movilidad que implica el arribo ofensivo, la permuta, la vigilancia, la defensa, la cobertura de línea o al hombre, los recorridos y las transiciones. Es bien importante esa observación en el análisis de los jugadores cuando un equipo pasan, por ejemplo, de una posición a otra. ¿Sí? Por ejemplo, si los laterales realmente hacen una sobreposición o hacen una cortina, si pasan por adentro, pasan por afuera, y a la hora de pasar de defensa a ataque, y esas características es importante entender cuáles son esas funciones dobles que realizan ciertos jugadores a la hora de hacer una transición defensa-ataque, ataque-defensa. Identificarlos. ¿Por qué? Porque en alguno de los dos podemos nosotros y buscar esa situación. ¿A qué jugador, por ejemplo, nos ha pasado identificar jugadores que les cuesta mucho el regreso, que la fase de defensa-ataque es muy rápida, pero la transición de ataque-defensa es muy lenta? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que hay un espacio que no se está cubriendo. Y si no hay un jugador que hace esa ocupación del espacio o ese ajuste en el sistema, pues es una posibilidad de atacar y de defender.
que nosotros podemos utilizar o que nos estemos perdiendo. ¿Sí? Estos son los elementos que nosotros tenemos que ir considerando y que pues, son los aspectos vitales dentro de un análisis. En las acciones a balón parado, como lo platicábamos, son las acciones que vamos a analizar. ¿No viene aquí? A mí me escribió porque es que él está en la San Carlos también y tiene... Creo que hay alguien ahí con el micrófono abierto, muchachos. A ver si... Listo. Bien, muy bien. Pues como decíamos, las acciones a balón parado, en este caso pues vamos a hacer una recopilación de nuestros tiros libres, tiros de esquina, saques de banda y también los saques desde el medio campo. ¿Por qué? Porque son importantes saber qué situaciones se pueden dar. En el caso de, por ejemplo, los tiros libres, el primer dato vital es si finalizan o no finalizan. ¿Sí? Porque la mayor oportunidad es cuando un equipo no finaliza una acción a balón parado. Un tiro libre o un tiro de esquina. ¿Sí? Al no haber finalización es un momento idóneo, ¿sí? Para una transición defensa-ataque y muchas veces con un grado de acierto alto. Entonces es vital que para nuestro equipo la primer premisa a la hora de hacer una acción a balón parado es finalizarla. Finalizarla, que el balón no quede vivo, ¿sí? Que el balón busque la finalización. ¿Ya? Eso es fundamental. Y es una forma de análisis de lo que nosotros hacemos. Bueno, ¿cuántos tiros de esquina tenemos y cuántos realmente terminaron cuántos fueron finalización? Eso es un factor clave a la hora de hacer un análisis. Entonces, estas acciones es importante que las observemos porque hay factores claves, como por ejemplo el perfil del pateador, en qué zona caen los centros, los movimientos de distracción que van a hacer a la hora de generar un espacio, las marcas si son zonales o personales, el posicionamiento de la barrera, la ubicación de los jugadores en los postes, etcétera. Si ponen un jugador en el primer poste, si no ponen un jugador a cubrir el primero o el segundo poste, hacia dónde se realizan los tiros de esquina. Todos esos elementos es bien importante irlos observando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Obviamente teniendo un orden y desglosar todas estas fases. Como decía, las acciones a balón parado tienen fases también que vamos a desglosar y vamos a analizar para poderlas identificar, comprender y contrarrestar, en este caso, de los equipos rivales. Y de parte nuestra, pues fortalecer, que esa sería la variable importante. Ya para finalizar, les quiero compartir, esta semana les voy a compartir un video para que lo vean y lo analicen, se llama El arte de la guerra. La última clase que les di, les recomendé una serie en Netflix, muy buena, que se llama El arte del espionaje, que habla de todo lo que hay que hacer para conocer al rival, todo lo que hacían los rusos, en este caso, para conocer a los americanos, todas las estrategias que utilizaban. Bueno, en el fútbol hacen casi lo mismo, o sea, hacen casi lo mismo. Y la otra era la de Moneyball, que es una película de béisbol, donde en base a los números y a las estadísticas comienzan a formar un equipo con un presupuesto realmente muy por debajo de la mayoría de los equipos grandes en la Major League y logran ser realmente un equipo competitivo basado en algunas variables que ellos que lograron encontrar y que otros equipos no habían tenido la posibilidad de hacer. Bueno, esta semana voy a dejar un documental que se llama El arte de la guerra, que tiene ciertos principios de la guerra que son bien importantes y que sirven desde la estrategia. Hay un documental de Alejandro Magno, el gran conquistador griego, que explica, por ejemplo, cómo atacar el lado débil y cómo él utilizó ese principio para vencer en muchas de las guerras que planteó. Atacar el lado donde había menos cantidad de soldados. Lo mismo pasa en el campo. Identificar el lado débil es clave y el lado fuerte. ¿Por qué? Porque ahí es donde se van a dar la mayor oportunidad de ataques. Entonces, vamos a ver, para finalizar, 10 aspectos que se han contemplado desde la estrategia militar, pero que están al servicio de la táctica en el fútbol. Y es importante que los conozcamos. Analizar lo que han hecho grandes guerreros, grandes estrategas, es clave para nosotros comprender y tener un esquema de qué es lo que podemos nosotros realizar. Todos estos principios están dados en base a la guerra o al juego. Son aplicables exactamente para los dos. Y se han aplicado, ¿sí?
y son manuales tácticos militares escritos por Eneas el Táctico, Poliretica, ¿sí? Y Sun Tzu en el arte de la guerra. Ese es el documental que les voy a dejar para que lo puedan ver y que le puedan extraer información importante acerca de ciertos principios de la estrategia para el combate en este caso, ¿no? Bueno, primero los equipos que integran sus líneas son más propensos a neutralizar las líneas enemigas. O sea, los equipos que tienen sus líneas mejor integradas, que sus líneas se mueven de manera más coordinada, más sincronizada, van a tener mayor probabilidad de neutralizar las líneas del equipo rival. Ese es un principio de la guerra, pero que también aplica para el juego. Entonces, analizar las líneas es un aspecto vital, ¿sí? Los equipos que atacan por sorpresa tienen más posibilidad de alcanzar el objetivo. Lo que les decía, aprovechar esas transiciones de defensa-ataque determinante, ¿sí? Esas en una y en un ataque directo, aprovechar esas situaciones de disputa al balón y la segunda jugada, ¿sí? Una asociación de ataques inesperados lleva a la parálisis y la desmoralización de los oponentes. O sea, atacar de forma constante y progresiva, pues conlleva la desesperación. Ese está interesante. Número 3, los equipos que se desordenan premeditadamente cuando atacan y se reordenan de inmediato cuando defienden tienen más posibilidades de combatir a cualquier adversario. Entonces, ¿qué sucede? El desorden premeditado es un desorden cuando se encuentra la oportunidad. Lo que les decía, nosotros mantenemos un orden de ataque hasta que la defensa nos da una posibilidad. En ese momento el orden se pierde. ¿Por qué? Porque hay que buscar capitalizar esa oportunidad. Pero luego de esa situación, otra vez el reordenamiento defensivo, porque eso nos va a dar la probabilidad de alcanzar el objetivo que nos hemos planteado. Número 4, los equipos que buscan los costados alternos tienen más posibilidad de sorprender. ¿Qué decían estos grandes guerreros acerca de los costados alternos? ¿Sí? Los costados alternos son atacar una banda y atacar de forma alterna las dos bandas, ¿sí? ¿Qué sucede? Nosotros vamos a topar con equipos donde tienen una banda dominante y la mayoría de profundización y esa zona que decíamos al principio, que vimos a lo largo de la cancha, regularmente tienen una tendencia a hacerlo del mismo lado. Los equipos que tienen esas dos particularidades tienen realmente posibilidades enormes de sorprender al equipo rival. Número 5, los equipos que conocen con antelación a sus oponentes tienen ventaja con respecto a sus adversarios. Esto es clave, conocer con anticipación. Se debe reunir la mayor cantidad de información acerca de los oponentes. Es vital eso. Es súper importante. ¿Sí? Número 6, quienes aprovechan los lados débiles de sus rivales tienen mayores posibilidades de ganar. Como les decía, identificar el lado débil del juego es vital, es clave para buscar esas opciones de ataque. Quien se prepara para enfrentar la batalla en diversos escenarios tiene mayores posibilidades de llevarse la victoria. O sea, nosotros tenemos que tener la posibilidad de defender escenarios. En el fútbol se da. Vas a jugar un día a la altura, con frío, juegas de noche, con ciertas características, luego el otro partido te toca al mediodía, en medio de un calor tremendo, en una cancha sintética. Ese tipo de características se deben de conocer, se deben de comprender, se deben de priorizar. ¿Para qué? Para realmente estar lo más... ¿qué les dijera? Lo más... ahí se me fue la palabra. Sería pues lo más familiarizado posible con las condiciones externas a las cuales nos vamos a encontrar. ¿Sí? Número 8, los mejores combatientes son aquellos que atraen al enemigo a los campos de batalla convenientes. Hay alguien ahí con el micrófono abierto, muchachos. Isaula, tu micrófono. Isaula. Profe Isaula. El micrófono y no se oye. Listo, gracias. Bien, como les decía, lo importante acá de tener nosotros claras las fases de juego es entender en qué fase del juego nosotros somos más fuertes y traer al rival a esa fase de juego. Provocar que ellos lleguen a nuestro terreno, no ir al terreno donde ellos son fuertes. Si vamos donde ellos son fuertes o ellos eligen el lugar donde se quiere disputar el juego, la cosa va a ser complicada. ¿Sí? Entonces es bien importante determinar cuáles son los campos de batalla convenientes, cuáles son las zonas del campo más convenientes para provocar nosotros esas situaciones, para presionar
para provocar el error o para buscar atacar, recuperar el balón, ¿sí? Entonces, eso definitivamente es un momento importante. ¿Por qué? Porque la decisión ya la tomamos nosotros. Él está haciendo, el rival está haciendo lo que nosotros queremos que haga. Eso es vital. Número 9, la mejor actuación de un general, en este caso el entrenador, es la de frustrar los planes del enemigo. Como decían, para los que son contemporáneos y para los que no, los que vieron Los Magníficos, y al final decían, bueno, me encanta cuando los planes salen como se realizaron, ¿no? Y el plan al final es frustrar o desarmar el plan de los equipos rivales. Y número 10, hay diversas maneras en las que un general o un entrenador puede atraerle infortunio a sus ejércitos. Pero la principal, y esta es clave, ¿sí? Consiste en hacerlos que hagan cosas sin que estén preparados para ello. Esta para mí es un principio clave, ¿sí? No inventar, preparar lo que vamos a hacer, conocer a qué nos vamos a enfrentar, porque vamos a tener la posibilidad durante la semana de prepararlos para eso, a lo que nos vamos a enfrentar, y no llegar y resolver en el momento, evitar esa posibilidad, ¿sí? Reducirla a los márgenes que sean los necesarios, donde la intuición realmente tenga su cuota de aporte, pero que no sea esa toda, que las variables que nosotros podamos controlar y plantear, pues las podamos hacer de la mejor manera. Bien, entonces, bueno, esta semana les voy a dejar, ya realizamos una tarea del análisis propio de manera profunda. Vamos a hacer un análisis del equipo rival, ¿sí? Son una serie de respuestas, son 10 preguntas claves para que se tomen el tiempo de contestarlas de la mejor manera. Les voy a subir el formulario al Google Forms para que lo puedan enviar. Las preguntas se las envío al grupo por WhatsApp para que todos la tengan y puedan descargar una copia. Y también se las voy a colgar en el Google Drive para que el que no tenga acceso pueda descargar el Google Drive, descargar el documento Word y contestar las respuestas. Es un análisis para hacer un análisis profundo, en este caso, del equipo rival. ¿Qué es lo que vamos a buscar con ese análisis? ¿Qué es lo que pretendemos? Hacer el análisis grande, un análisis de todas las variables. Luego vamos a ir determinando esa síntesis que es la que al final pues, nos va a servir para conocer hasta dónde vamos a avanzar. ¿Ok? Entonces, eso lo tenemos para esta semana. Espero haberles aportado un poquito. Si hay alguna duda o pregunta, por favor, con mucho gusto, me lo hacen saber. Y vamos. Buenas noches, Pedrito. ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto de saludarte. Mira, fíjate que yo entré tarde a la clase por el trabajo. Quería preguntarte si diste alguna información en relación a antes de empezar a grabar la clase. No, solamente que vamos a retomar las clases y que voy a estarles pasando los días que vamos a reponer las clases, estas 2 semanas que no tuvimos clase, qué días las vamos a calendarizar y se las voy a enviar para que estén al pendiente y nos podamos coordinar a reponer esas clases nada más. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, nada extraordinario, más que la clase, más que la tarea de ahorita, ¿verdad? Así es, así es. Ah, perfecto. Gracias, Pedrito, y bienvenido de regreso, ¿viste? Muy bien, gracias. Formador. Feliz noche, Pedrito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Feliz noche, Pedrito. Buenas Gusto en noches, verte. Pedrito. Espero que todo te haya salido bien. Sí, gracias, muy amable. Un gusto verlos de acá por acá de nuevo. Edgar, ¿tenés la mano levantada? Sí, profe, bienvenido y que Dios le bendiga. Solo Gracias, he tenido gracias. problemas con subir en la plataforma algunos trabajos con otros profes. Y si no puedo ahí, ¿dónde te puedo enviar? Si no pueden ahí, por favor me envían. Yo lo que les pido es envíenme un screenshot. Mire, no me deja subir porque algunos no los deja subir, no sé por qué. Y me lo envían por WhatsApp, ¿sí? En el grupo me contactan, ahí está mi número, 3009-3509, y me lo envían por WhatsApp, ¿sí? Gracias, Lo profe recibo Pedro, gracias. si me envían el screenshot de que les dio error y no pudieron subir la tarea, ¿ok? Ese es el único requisito que les pido. Nítido. Profe, disculpe, ¿me puede repetir el número? Disculpe. El número es 3009-3509. Ok, gracias, profe. Ok. Nítido.
Javier Buenas noches, Martínez. bendiciones. Profe, buenas Escucho, gusto saludarte. noches. Gracias, profe. Una bendición tenerlo de vuelta. Gracias a Dios que todo esté bien. Ahí estamos, gracias a Dios. Profe, yo creo que usted es el que había subido también lo de Bielsa, ¿verdad? Sí, una de Marcelo Bielsa. Eso fue la clase anterior donde hablábamos del espionaje que le habían acusado. Sí, tuve la oportunidad de observarlo, sí me tomé mi tiempo para ver y sí, es increíble lo que ese señor trabaja. La verdad que deja, bueno, los que lo han visto, ¿verdad? Creo que no dejarán mentir, que la verdad que es increíble, la verdad me dejó así sorprendido, pues porque tal y como usted lo había dicho, que él había hecho los análisis, pues prácticamente se requiere, como usted dice, mucho tiempo, paciencia y voluntad para hacerlo, pero de veramente es exagerado el método de trabajar de ese profesor. Eso quería comentarle, profe. Yo creo que algunos caen en el de ser obsesivos compulsivos, ¿no? Pero sí, yo he tenido la oportunidad de trabajar con entrenadores que son muy exigentes en ese aspecto y bueno, y algunos que sí, pero no tanto, pero sí, créeme que realmente te das cuenta que conocen el juego y conocen a sus rivales a un nivel de profundidad abismal. O sea, es impresionante todo lo que conocen de ellos y sus rivales con ese tipo de análisis. Sí, profesor, gracias por compartirlo y seguimos aprendiendo de usted siempre. Javier seguro, Martínez, les voy a estar compartiendo más materiales, como les dije, si pueden ver las películas y las series, muchas, véanlas porque créanme, y véanlas pensando en el fútbol, porque realmente hablan de otra cosa, pero te dan una gran cantidad de cosas que te abren la cabeza y te dicen, puchica, todo lo que hicieron estos cuates para una guerra, porque al final todo lo táctico, lo estratégico viene de la guerra, o sea, nació ahí. Hoy el fútbol y los deportes colectivos son las guerras modernas, pero todo lo que nosotros estamos haciendo viene de ahí, tiene principios ahí, tiene un montón de información. Entonces es bien interesante. Edwin, Aarón. ¿Qué tal, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto por saludarte. saludarle. Solo para corroborarle, El arte del espionaje es una serie en Netflix. Así es. Y el arte de la guerra es un documental siempre en Netflix. Ese documental está en YouTube, yo se los voy a compartir para que lo vean y hagan algunas conclusiones ahí de ese documental. Muchas gracias, Lick, muy amable, un gusto saludarle. Muy bien, para servirles. Profe, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Fíjese que yo tengo ese libro, tengo el libro del arte de la guerra en digital y en audio. Ya lo he leído como unas 5 o 6 veces. Lo que pasa es que me gusta el libro porque habla sobre el terreno, el clima, el ataque directo y la forma de cómo organizarnos. El libro habla sobre cómo organizar nuestros ataques más que todo y cómo estudiar al rival, que aparentar el ataque cuando uno es débil y cuando uno es fuerte, aparentar ser débil para poder generar un sistema o una idea hacia el rival. O sea, yo ahorita que usted lo mencionó, yo lo había leído, pero no lo había adaptado al fútbol. Entonces ahorita como que ya más o menos sé cómo adaptar esas ideas al fútbol, dijo. Claro, ahora que lo leas la sexta vez, ya lo vas a leer diferente, ya lo vas a ver de manera distinta. Igual, si gustan, puedo enviar el audio al grupo, pero el grupo de licencia A no se puede. Ah, bueno, si no, hazme un favor, envíamelo a mí y yo se lo comparto a ustedes o lo subo al Drive, porque yo lo que hago es que subir todos los recursos a la carpeta que está en el Google Drive y que ahí lo puedan descargar todos, porque todo el mundo tiene acceso ahí. Sí, en el caso del audio, bien serviría por eso de que viajamos y estamos ocupados, entonces ya escuchándolo, pues estamos aprendiendo y trabajando. Así es, sí, es una muy buena alternativa y la verdad que ahora con el tiempo, el hecho de que uno pueda subirse al carro y poner un pequeño audio y que te deje algo ahí, ya te pone el ratón a trabajar. Ya después ya lo aterrizas en blanco y negro y pues ya se vuelve una herramienta más, pero sí, buenísimo. Entonces ahí lo envío. Va, perfecto, Darwin. Bien, estamos entonces, uno más y terminamos. Marioco, qué nivel. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Una bendición saludarle. 2 consultas. Sí, claro. Fíjese que
Con el último trabajo que usted dejó antes de ausentarse, igual yo tuve problemas en la plataforma. ¿Será que se lo puedo enviar? Ese es uno. Sí. Y el otro, ¿cómo sabremos nosotros cómo estamos con nuestros punteos o con los trabajos? Yo ahorita en el transcurso de la semana les paso ya el feedback de la primera tarea para que ustedes vayan viendo cómo van y quiénes le entregaron y todo ese puntaje. Así lo estamos llevando, ¿ok? Bendiciones, profe. Feliz noche. Gracias. Va, nítido. Estamos. Excelente, profe. Un abrazo fuerte. Se me cuidan entonces. Estamos ya de vuelta y a meterle con todo. Pues nos vemos todo este mes. Y pues, les deseo una feliz noche. Un abrazo fuerte. Se me cuidan. Chao. Hasta la próxima. Feliz noche, Feliz noche, Omar. Feliz noche, Pedrito.